El maniqueísmo fue una religión fundada por el persa Manes en la segunda mitad del siglo III. Pretendía integrar en su esencia, a modo de síntesis, a todos los sistemas religiosos conocidos. Sin embargo, según determinados estudiosos del tema, semejante ideología no consistiría más que en un dualismo zoroástrico mezclado con el folclore de Babilonia, la ética budista y algunas pequeñas y superficiales adiciones de elementos cristianos. Dado que la teoría de los dos principios eternos, el bien y el mal, es predominante en esta fusión de ideas y da color al conjunto, el maniqueísmo se clasifica como una forma de dualismo religioso. Se extendió con extraordinaria rapidez tanto en Oriente como en Occidente y mantuvo una existencia esporádica e intermitente en Occidente. África, España, Francia, el norte de Italia y los Balcanes. Pero floreció principalmente en la tierra de su nacimiento, Mesopotamia, Babilonia, Turquestán e incluso más al este en el norte de la India, China occidental y el Tíbet, donde cerca del año 1000 después de Cristo, la mayor parte de la población profesaba sus principios y donde se extinguió en una fecha incierta. El niño nació en el año 215 o 216 después de Cristo en la villa de Mardinú en Babilonia, de una madre de ascendencia noble, arsácidas, cuyo nombre se da variamente como Mes, Utachin, etc. El padre, por otro lado, era evidentemente un hombre de fuertes inclinaciones religiosas, puesto que salió de Ecbatana para unirse a los puritanos del sur de Babilonia, Menakete o Mandeos, e hizo educar a su hijo bajo sus principios. El propio padre de Manes debió haber desplegado considerables actividades como un reformador religioso y debió haber sido una especie de precursor de su hijo más famoso. Al parecer, al inicio de su vida, el padre de Manes fue un idólatra que durante el culto a uno de sus dioses escuchó una voz que le obligó a abstenerse de carnes, vinos y mujeres. Asimismo, esta voz le instaría a emigrar fuera de su tierra para precisamente unirse a los mandeos. A este lugar se llevó al joven Manes, aunque sin embargo varias fuentes afirman que abandonó a la madre. Fue en este lugar en donde el joven Manes acabaría recibiendo su primera revelación a los 12 años de edad por parte de un ángel denominado el Taun. Él le sugeriría que abandone a los mandeos y que asimismo se dedique a vivir castamente, pero recluyéndose 12 años antes de proclamarse al pueblo y asimismo proclamar su mensaje. Babilonia era todavía un centro del sacerdocio pagano. Allí Manes se empapó totalmente de las especulaciones antiguas. El domingo 20 de marzo de 242 después de Cristo, Manes proclamó su evangelio por primera vez en la residencia real, Jundesapor, el día de la coronación de Sapor I. Al parecer tuvo poco éxito inmediato, de tal modo que se vio obligado a abandonar el país. Durante muchos años viajó por el extranjero, fundando comunidades maniqueas en Turquestán y la India. Mientras viajaba, Manes diseminó y afianzó su doctrina mediante epístolas o cartas encíclicas, de las cuales conocemos por título unas 80. Se dice que después Manes cayó en manos de Sapor I, fue echado a la prisión y solo fue liberado a la muerte del rey en 274. Parece cierto que el sucesor de Sapor, Hormuz I, fue favorable al nuevo profeta. Tal vez incluso personalmente lo liberó de su calabozo, a menos que, de hecho, Manes ya haya efectuado su supuesta fuga tras sobornar a un guardia y huir a través de la frontera romana.
Sin embargo, el favor de Hormuz le fue de poca utilidad, ya que ocupó el trono persa solo un año y Bahram I, su sucesor, poco después de su advenimiento al trono, ordenó la crucifixión de Manes, mandó a desollar el cadáver, a disecar la piel y colgarla en la puerta de la ciudad, como un espectáculo aterrador para sus seguidores, a los que persiguió con severidad implacable. La fecha de su muerte se fija en el año 276 a 277 después de Cristo. El maniqueísmo profesaba ser una religión propia de la razón pura en oposición a la credulidad cristiana. De este modo, pretendía dar una respuesta sobre el origen, la composición y el futuro mismo del universo, en oposición a la gran cantidad de misterios que podemos encontrar dentro del cristianismo, y que era precisamente un factor por el cual era tan despreciado por esta secta de los maniqueos. El tema de la cosmología de los maniqueos en su totalidad vendría a ser un tema que correspondería a un video aparte y propio del tema en singular. Pero puesto que aquí más bien quiero concentrarme en el dualismo de los maniqueos y en su posición antimaterialista, considero importante más bien centrarnos en esta posición dualista en el nivel moral. Así también me parece adecuado tratar de una forma un poco resumida una parte de la cosmología que me resulta relevante para los temas que vamos a tratar. Tras una serie de procesos bastante complejos en los cuales de la luz emergen determinados entes y de la oscuridad otros, llegamos a un punto conocido por todos, el Génesis. Sin embargo, vamos a intentar añadir a esta conocida fábula una interpretación maniquea que resultaría para cualquier cristiano popular bastante peculiar e inclusive extraordinaria. Así pues, siguiendo estas consideraciones, tenemos que en el cuerpo de Adán fueron aprisionados un gran número de gérmenes de luz. Él fue el gran cautivo del poder del mal. Los poderes de la luz tuvieron piedad y enviaron a un Salvador, Jesús el Luminoso. Este Jesús se acercó al inocente Adán, lo despertó del sueño de la muerte, lo hizo moverse, lo sacó de su letargo y lo alejó del demonio seductor, encadenándolo así lejos del poderoso arconte femenino. Adán reflexionó sobre sí mismo y supo que existía. Entonces Jesús instruyó a Adán y le mostró la morada del Padre en las alturas celestes, y Jesús le mostró su propia personalidad. La extraña pero poderosa imaginación de Manes había creado así a un Salvador sufriente y le había dado el nombre de Jesús. Pero este Salvador es sólo la personificación de la luz cósmica en la medida en que está aprisionado en la materia. Por lo tanto, está difundido a través de toda la naturaleza, que nace, sufre y muere todos los días, que es crucificada en cada árbol, que es comida todos los días en cada comida. Esta cautiva luz cósmica es denominada por los maniqueos Jesús Patibilis. Entonces Jesús hizo que Adán se pusiese de pie y probara del árbol de la vida. Adán luego miró a su alrededor y lloró. Se golpeó el pecho y dijo: «Maldito el creador de mi cuerpo y el que ató mi alma y que me ha hecho su esclavo». De ahí en adelante, el deber del hombre es mantener su cuerpo limpio de toda mancha corporal mediante la práctica de la autonegación y ayudar también en la gran obra de la purificación a través del universo. El fin último de la vida maniquea consistía en liberar esta luz substancia que era precisamente este ente espiritual que de algún modo se encontraba recubierto y corrompido por la materia.
Quienes se dedicaban exclusivamente a esta tarea eran denominados los elegidos o los perfectos, quienes tenían que llevar un modo de vida casto y bastante recto. Por otro lado, tenemos a los oyentes, que eran más bien gentes que no se sentían preparados para poder purgarse de todos los placeres mundanos, pero que sin embargo aceptaban los postulados de los maniqueos. Es sorprendente ver hasta qué punto esta ideología era bastante parecida a la de los monjes budistas. Eso sí, con la diferencia de que eran siempre itinerantes, puesto que se les prohibía asentarse en un lugar de forma permanente. La vida de estos ascetas era bastante dura. Se les prohibía beber vino, se les prohibía cualquier tipo de gratificación sexual, se les prohibía asimismo la práctica de la magia o de cualquier otro tipo de religión, y así también se les prohibía inclusive el intercambio o la compra-venta de determinados bienes, esto es, el ingreso en el mercado. Esto para ellos era algo de lo cual tenían que privarse por completo, en la medida en que precisamente su ideología consistía en privarse y alejarse de esta mundanidad que estaba corrompida por materialidad, y que precisamente el alcance a la espiritualidad propia de la luz substancia era precisamente mediante la purga de toda esta materialidad, de toda esta mundanidad, que precisamente tendría que ser rechazada y anulada a nivel radical para poder alcanzar esa elevación espiritual. De este modo, sus deberes se resumían en 3 signáculas, o también denominados sellos: el de la boca, el de la mano y el del pecho. El primero prohibía toda mala palabra y toda mala comida. El comer animales despertaba el demonio de la oscuridad dentro del hombre, de ahí que a los perfectos solo se les permitía comer vegetales. Se les recomendaba especialmente algunos vegetales como los melones y las frutas que contienen aceite, pues pensaban que contenían ciertas partículas de luz y cuando los perfectos las consumían, esas partículas eran liberadas. El segundo prohibía todas las acciones perjudiciales a la luz substancia, como por ejemplo matar animales, arrancar las frutas, etc. El tercero prohibía todos los malos pensamientos, ya fuese contra la fe maniquea o contra la castidad. San Agustín arremete vigorosamente contra el repudio maniqueo al matrimonio. Ellos lo consideraban un mal en sí mismo en la medida en que significaba la propagación de la raza humana y de ese modo una perpetuación de la prisión de la materia sobre el espíritu, puesto que precisamente la raza humana vendría a ser una prisión del espíritu que precisamente tendría que salir de esa cárcel, ¿no? Así también, este fenómeno habría significado un retraso en la feliz consumación de las cosas, en la cual todo lo material acabaría siendo destruido, y por ende, para ellos la maternidad era uno de los peores pecados. Por esta razón, los maniqueos se regocijaban en hablar sobre el tema de la seducción de Adán por parte de Eva y su condenación eterna ulterior. Es por esta razón que no resultaría para nada imprudente afirmar que lo que ellos en verdad aborrecían no era la impureza como tal del acto sexual o tales consideraciones, sino más bien el mismo acto de la generación de nueva vida, en la medida en que eso sería lo que realmente criticarían, y eso para San Agustín constituía un peligro capital para el Estado y la sociedad en sí misma. La relación entre ambos sistemas religiosos no sería más que puramente externa y artificial. La substancia del maniqueísmo era la astrología y el folclore caldeos lanzados a un molde dualista rígido.
Si introdujo el cristianismo, fue solo por la fuerza de las circunstancias históricas. El cristianismo no podía ser ignorado. En consecuencia, Manes se proclamó a sí mismo el Paráclito prometido por Jesús. Rechazó todo el Antiguo Testamento, pero admitió gran parte del Nuevo a su conveniencia. En particular, rechazó los Hechos de los Apóstoles, ya que habla de la venida del Espíritu Santo en el pasado. Los evangelios fueron corrompidos en muchos lugares, pero cuando un texto parecía favorecerle, el maniqueo sabía cómo exhibirlo. Aunque Manes se llamaba a sí mismo el Paráclito, no reclamaba ninguna divinidad, pero en muestra de humildad se llamaba a sí mismo apóstol de Jesucristo por la providencia de Dios Padre. Para Manes, Jesucristo era solo un eón o personificación persistente de la luz en el mundo. En la medida en que había sido liberado, era Jesús el luminoso o Jesús patibilis. Manes repudiaba totalmente el Jesús de Nazaret histórico. El hijo de una pobre viuda María, el Mesías judío a quien los judíos crucificaron, un diablo que fue justamente castigado por interferir en la obra del eón Jesús. Tal era, según Manes, el Cristo que los cristianos adoraban como Dios. Manes finalmente engañó a los incautos por el uso de términos aparentemente tan cristianos como Padre, Hijo y Espíritu Santo para designar a las personalidades divinas, pero una ojeada a su cosmogonía muestra cuán endeble era el disfraz. En el año 1000 después de Cristo, el historiador árabe Al-Biruni escribió: la mayoría de los turcos orientales, los habitantes de China y el Tíbet y un número en la India pertenecen a la religión de Manes. El reciente hallazgo de pinturas y literatura maniquea en Turfán corrobora esta declaración. Dentro de una generación después de la muerte de Manes, sus seguidores se habían asentado en la costa de Malabar y le dieron el nombre de Minigrama, es decir, asentamiento de Manes. Las inscripciones chinas de Kara Belgazún, que una vez se pensó se referían a los nestorianos, sin duda se refieren a la existencia del maniqueísmo. La gran tribu turca de los Tugusgús en 930 amenazó a los maometanos con represalias contra su poder si los maniqueos en Samarcanda eran molestados por el príncipe de Chorazán, en cuyo dominio eran muy numerosos. San Agustín, un doctor de la Iglesia y santo, llegó a mantener algunos debates contra varios de los doctores más famosos dentro de las iglesias maniqueas de su tiempo y asimismo llegó a construir diversas obras y tratados en contra de los postulados maniqueos. Por ejemplo, el del libre albedrío, que sería más o menos como una especie de crítica hacia la postura determinista de la voluntad de los maniqueos, en el cual vendría a ser Dios de algún modo el culpable de los pecados propios de la voluntad individual de los sujetos, algo que Agustín criticaría precisamente arguyendo y construyendo a la par esta idea del libre albedrío, aunque eso también podría constituir un tema para un video aparte.